por su llamamiento al gobierno y la extrema derecha para el cese a la violencia, sino además por sus duras críticas a las organizaciones político-militares de izquierda, a quienes llamaba a no idolatrar su organización y sobre todo a buscar mecanismos racionales de solución. Por tal motivo, los sectores más radicales de la izquierda estaban convencidos que Monseñor Romero no se convertiría nunca en un aliado de su proyecto revolucionario. Esta misma iglesia que defiende el derecho de organización y apoya todo lo justo de sus reivindicaciones, no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas de las fuerzas de la organización, ni con sus estrategias de destrucción y de crueldad que las hacen igualmente represivas que sus fuerzas antagónicas. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre, porque solo Dios es dueño de la vida. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. Había una doble imagen en la vida de Monseñor. En el púlpito era el hombre con energía que denunciaba y anunciaba la situación salvadoreña. En lo personal, seguía siendo el hombre tímido, sencillo, y en medio de esta difícil situación, contaba con pocos espacios para distraerse y alejarse un poco de los múltiples problemas que le tocaba enfrentar a diario. Era curioso observar en el ambiente salvadoreño cómo un hombre tan sencillo y tan tímido como Monseñor Romero se convirtiera en un valiente defensor de la dignidad humana y que su imagen traspasara las fronteras nacionales por el hecho de ser la voz de los sin voz. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. El 15 de octubre de 1979, un grupo de jóvenes militares derrocan en un golpe de estado al presidente Romero y forman una junta cívico-militar que Monseñor Romero ve con buenos ojos, ya que, según él, habían buenos cristianos que la formaban. Pero la junta cívico-militar poco a poco se fue corrompiendo y muchos de los cristianos en los que confiaba fueron renunciando. La situación ahora sería más convulsiva, como nunca antes había sido. Ya a finales de 1979, Monseñor Romero conocía el eminente peligro que acechaba contra su vida, y en muchas ocasiones hizo referencia a ello, consciente del temor humano. Uno de los hechos que comprobó este inminente peligro fue el frustrado atentado con 72 candelas de dinamita colocadas en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús a principios del mes de marzo de 1980, que hubieran acabado con su vida y la de muchos fieles que se encontraban allí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Espero que este llamado de la Iglesia no endurezca aún más el corazón de los oligarcas, sino que los mueva a la conversión. Compartan lo que son y tienen. No sigan callando con la violencia a los que les estamos haciendo esta invitación, ni mucho menos continúen matando a los que estamos tratando de lograr haya una más justa distribución del poder y de la riqueza de nuestro país. Y hablo en primera persona porque esta semana me llegó un aviso de que estoy yo en la lista de los que van a ser eliminados la próxima semana, pero que quede constancia de que la voz de la justicia nadie la puede matar ya. Cotidianamente eran publicados editoriales, campos pagados,
eran enviados anónimos y cartas donde se insultaba, calumniaba y se amenazaba su integridad física. La iglesia perseguida en El Salvador se convirtió en signo de vida y martirio en el pueblo de Dios. Y aquel señor decía lo que le salía de su corazón. En este país, en aquellos años, yo, más que derechas, de izquierda, de centro, no. Yo creo que era sensibilidad o no sensibilidad. Quien tiene un corazón capaz de llorar y sentir el mal ajeno o no sentirlo. Pero las divisiones no solo se daban en la sociedad salvadoreña, sino también la iglesia padecía de este fenómeno. Sus hermanos obispos de la conferencia episcopal no estaban de acuerdo con su pastoral, incluso se oponían a las denuncias que hacía. En las primeras páginas de su diario aparece ese problema, la situación dentro de la conferencia episcopal. Usted sabe que él dejó grabado su diario en esta grabadora. Este es su escritorio y él en las primeras páginas cuenta qué difíciles son las reuniones de la conferencia episcopal. Eran 6 obispos en ese momento. A la hora de tomar decisiones de temas sociales, había 2 votos contra 4. El voto de Monseñor Rivera junto a Monseñor Romero y 4 votos en contra. Lo criticaban, lo juzgaban, lo acusaban, tanto a nivel interno como a nivel de Roma, y esto fue pues muy claro para todos nosotros. Claro, los demás jerarcas obispos se sienten convulsionados, y públicamente ellos tienen que tomar una postura diciéndole al gobierno y a los ricos, no, nosotros siempre estamos con ustedes, ¿verdad? Pero es que Monseñor Romero forma como una especie de lunar, como una especie de vacío entre nosotros. Y entonces empezó a haber una especie de señalamiento de sus mismos hermanos obispos hacia él. Entonces muchos ricos y el gobierno tal vez o los militares pretendieron quitar a Monseñor Romero del arzobispado. Estamos en un tiempo en el que el gobierno tenía como guía la ideología de la seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Todo aquel que quiere cambios es comunista, hay que eliminarlo. En ese contexto también surgieron los escuadrones de la muerte. Usted recuerde que había semanas en que había en una semana 200 muertos por escuadrones de la muerte. Uno veía en las calles, en los caminos, los cuerpos mutilados. Los escuadrones de la muerte nacieron al interior del aparato del Estado. Fueron fomentados, alimentados, tolerados por el aparato del Estado, particularmente al interior de los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. En El Salvador se considera al coronel Roberto D'Aubuisson, ex jefe de los servicios secretos del ejército, el gran capo del terror. Ya entonces, su hermana se enfrenta abiertamente a él. Marisa D'Aubuisson se sitúa en los antípodas de su ideología de extrema derecha. Y era en ese momento y en esos años el líder que logró aglutinar y organizarse a toda esa gran oligarquía y a esos sectores ricos de la población salvadoreña. Era evidentemente el líder de él. D'Aubuisson es un personaje hartamente conocido en Estados Unidos. Tal vez sea esta la razón por la que los párrafos de su expediente en la CIA estén plagados de tachaduras en negro.
terrateniente también estuve en un curso en Washington en el año 1965, mediante un programa que financiaba la AID, Departamento de Estado, un curso de policía. A él lo forman desde que sale de la escuela militar, se lo llevan a Washington, a la Escuela de las Américas. Después estuvo en Panamá, en el fuerte Bullitt, en Panamá. Después estuvo en Taiwán, formándose en un curso de guerra psicológica. Entonces, era una pieza clave de los norteamericanos en El Salvador. Mire, como eso fue hace tanto tiempo, el entrenamiento que estuve en Estados Unidos, como le digo, en 1965, que era un curso de policía, algunas técnicas, algunas cosas muy buenas para irlas adecuando a nuestro medio. Lograron formar en él a ese militar que defendía ciegamente la seguridad del Estado y que respondía a los intereses norteamericanos de la defensa. En aquellas convulsas fechas, la Embajada de Estados Unidos era una verdadera fortaleza. El Salvador tenía una gran importancia estratégica para Washington, que a toda costa trataba de impedir que nuevos países de su patio trasero latinoamericano abrazaran el comunismo después de Cuba y Nicaragua. Los jóvenes revoltosos de las calles de San Salvador y los pequeños y miserablemente armados comandos guerrilleros de las montañas desafían a la potencia mundial y amenazan la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. Cuando miramos atrás, entonces corrían aires de revolución. En Nicaragua, y después de 43 años de dictadura, los sandinistas habían derrocado a Anastasio Somoza, un amigo de los Estados Unidos, y se tenía la sensación de que la ideología de la revolución había jugado un rol importante, quizá con el comunismo, tal vez con el apoyo y seguramente con el de Cuba. En la Casa Blanca gobierna todavía Jimmy Carter, un presidente para quien los derechos humanos son mucho más importantes que para Ronald Reagan, que sería su sucesor. Pero también Carter prima ante todo la seguridad nacional, el argumento supremo inspirador de la política exterior de Estados Unidos. Cindy Armstrong formaba parte del equipo asesor de planificación de política exterior como experta del área centroamericana. Había un pequeño movimiento guerrillero y una progresiva radicalización de las organizaciones populares de izquierda. Teníamos la impresión de que si Estados Unidos no hacía nada por impedirlo, El Salvador podría ser el próximo país en caer en manos del comunismo. El gobierno Carter decidió apoyar a las que creía fuerzas moderadas en el seno del ejército salvadoreño. Poco antes de ser asesinado, el arzobispo Romero escribió una carta al primer mandatario norteamericano diciéndole: «Señor presidente, me entero por la prensa de una noticia sumamente inquietante, según la cual su gobierno está estudiando la concesión de ayuda económica y militar a la junta militar actual». According to it, your government is considering the possibility of giving economic and military aid to the present government junta. Yo recuerdo que le oía por radio, estaba en la homilía y dijo en un momento en la homilía: he escrito una carta al presidente Carter, se la voy a leer a ustedes y ustedes me dicen si se la mando o no. No era demagogia, aunque suena, ¿verdad? La leyó y al final un aplauso inmenso. Espero que sus sentimientos religiosos y su sensibilidad por la defensa de los derechos humanos lo moverán a aceptar mi petición, evitando con ello un mayor derramamiento de sangre en este sufrido país.